Mm. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a iniciar con el video de la sesión número 1 de la semana número 3 para poder continuar con lo que sería la explicación acerca de sus actividades de esta semana. No sé si hasta el momento han tenido alguna duda. Igual la podemos aclarar. No sé si vayamos a tener a alguien que se conecte en unos momentitos. Igual me voy a esperar solamente un minuto a ver si se conecta alguien y si no comenzamos, ¿ok? Ok, comúnmente me llega correo cuando alguien quiere ingresar o así. Hay veces que no me avisa, pero lo normal es que sí llegue ese mensaje y no ha llegado. Entonces voy a comenzar. Hay veces que, como les he comentado en los videos anteriores, ingresan por primera vez a lo mejor en este video. Entonces me presento con ustedes. Mi nombre es Jessica Ábalos. Soy su asesora virtual y bueno, estoy aquí para poder, como les digo, aclarar las dudas o alguna cuestión que ustedes tengan respecto a las actividades a realizar o las que ya realizaron. Ahorita recordemos que en esta semana tenemos los posibles extensiones de tiempo de la semana anterior, que sería de la semana número 2. Entonces vamos a ir avanzando poco a poco y conforme vayamos viendo, como les digo, cualquier actividad, pues la vamos a ir tratando de solucionar lo mejor posible. Como les decía al momento, tenemos la extensión de tiempo de las actividades de la semana anterior, que sería la 2 y la 3, perdón, la 3 y la 4 de la semana 2. Si alguno de ustedes no logró enviarla por alguna cuestión médica, por alguna cuestión a lo mejor técnica, que no tuvieran luz, que no tuvieran internet, que hubiera alguna falla general, a lo mejor por el clima, por algún incidente que haya sucedido cerca de a lo mejor donde ustedes vivan, alguna situación similar, o algo que les impidiera el poder entregar sus actividades en tiempo y forma, les pido de favor que se comuniquen conmigo, ya sea por un mensaje en el mensajero de la plataforma o si no, por un correo electrónico. Al momento que ustedes envían estos mensajes, pues yo puedo recibirlos y puedo dar esa orientación, por así decirlo, de cómo podemos subsanar esas actividades que no fueron entregadas. O bien, hay veces que entregan actividades que no corresponden con lo que se les solicitó. Ahí me refiero, por ejemplo, hay veces que sí me entregan actividades que no están elaboradas, que vienen en blanco totalmente, entonces sí vamos a tratar de manejar esa situación para que no pase. Y tengamos pues esa calificación aprobatoria, que tengamos esa solución a esa falta a lo mejor de entrega a la actividad y puedan ustedes subir su evaluación. Recordamos, como les decía en el video 1 de la semana 1, la explicación de las evaluaciones. Ustedes tienen estas 3 semanas con 2 actividades en cada semana. Cada una de estas actividades tiene un valor del 7% al final. O sea, si ustedes sacan 10, tienen ese 7%. Si sacan menos, pues va a ir disminuyendo el porcentaje al final, ¿no? Al final lo que ustedes tienen que lograr es un 100% en sus actividades para a lo mejor tener ese 10. Siempre tratando o teniendo la calificación más alta. Si ustedes no logran esa calificación, lo más alta posible, pues va a ir bajando un poquito lo que sería su evaluación. ¿Ok? Entonces vamos a revisar ese aspecto y si no las entregaron, entonces vamos a entregarlas nuevamente o por primera vez. Y pues a lo mejor no vamos a alcanzar ese 10 perfecto y ese 7%, pero sí nos podemos acercar. A lo mejor si mi actividad está elaborada de una manera pues correcta,
pues vamos a lograr a lo mejor un 90%, un 80%, y pues esa evaluación va a ir subiendo y podemos tener pues una calificación mucho más satisfactoria, ¿ok? Entonces, cualquier situación, háganmelo saber, podemos ir mejorando e ir implementando cada vez más cosas para que ustedes, como les digo, su evaluación se vea pues beneficiada. Entonces, si alguno no la logró entregar o no tuvo una calificación aprobatoria, comuníquense conmigo y la podemos poner esa extensión de tiempo en la actividad 1 y 2. Recuerden que en las actividades formativas, esas no las puedo yo modificar, no les puedo poner extensión de tiempo, sino simplemente se quedan así como ya están y pues no hay manera de que yo las pueda modificar. Esas tienen un valor más pequeñito dentro de su evaluación final, pero sí les ayuda, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, en el foro yo les había comentado que tratemos de escribir en el foro, ¿no? ¿Para qué? Para que a lo mejor él está escribiendo en el foro, pues logremos tener esa eh, puntuación extra. El ingresar también a las sesiones les ayuda y les aporta un poco más en su evaluación final. Pero si lo dejamos de lado y no ponemos ese extra en las evaluaciones, pues sí vamos a tener esa dificultad de que ustedes puedan tener a la mejor ese puntaje extra. Y en los foros, yo les he comentado también, viene ahí como no evaluable, vienen algunas indicaciones. Parte de sus actividades como estudiantes en línea es prepararse de esta manera, ¿no? El dejar ese espacio, por ejemplo, en, perdón, en lo que sería de tiempo en ingresar a la plataforma. En un inicio les comenté, hay una barrita que viene en su plataforma y va marcando conforme ustedes van teniendo ingreso a la plataforma. Si ustedes no ingresan a la plataforma, esa barrita no se va a llenar, entonces difícilmente se va a poder, pues, subsanar, por así decirlo, ese tiempo que ustedes no ingresaron. Entonces, dejemos de lado a lo mejor que ustedes entregaron o elaboran sus actividades en sábado y domingo. Suponiendo que se adelanten a sus actividades y, por ejemplo, las actividades de esta semana, ustedes las hicieron en la semana anterior, vamos a decir, ¿no? Sábado y domingo hice mis actividades de la siguiente semana. Abre semana, subo mis actividades, ya no tengo que entrar, ya me espero hasta el siguiente fin de semana para empezar a avanzar en las actividades de la siguiente semana y así nos vamos, ¿no? Entonces dejo de lado todas las otras opciones que tenemos, como les digo, por ejemplo, ahorita con em, lo que sería el foro, por ejemplo, la semana pasada nadie participó, esta semana nadie ha participado, o sea, ayer, antier y hoy en la mañana todavía nadie participaba, no sé si alguien vaya a ingresar. Eso a veces es un poquito estresante, ¿por qué? Porque la siguiente semana, vamos a tener 2 foros distintos, y muchos de ustedes a veces se llegan a confundir y piensan que es el mismo foro, okey, entonces, si ustedes dejan de ingresar, se van a perder de información y se van a perder de los foros. Tenemos los 2 foros, y si ustedes se acostumbran, por ejemplo, en la semana 2 y semana 3 en dejar de ingresar porque sus actividades, integradoras no les solicitan una captura de pantalla al ingresar al foro y todo esto, se van a ir perdiendo de esa información que ustedes pudieran, atender en tiempo y forma. Se acostumbran, como les digo, a los foros que dicen: "Ah, pues en el foro no pasa nada, no ingreso, no se evalúa y ya". Pero hay indicaciones que les podemos dar por medio del foro y que ustedes están perdiendo esa interacción. Aparte de que es el medio, por el cual ustedes también pueden tener contacto con sus otros compañeros. Entonces, traten de utilizar y de aprovechar todas esas plataformas que se les, presentan para ustedes mejorar y avanzar en sus, pues, en su ambiente, vamos a decirlo, y en su integración, y en su adaptación, y en su mejoramiento como estudiantes de esta modalidad. Entonces, vamos a tratar de de trabajar colaborativamente, cordialmente, para que ustedes se puedan ir avanzando e ir adecuándose en toda esta, modalidad, ¿no?
Entonces, traten de ingresar, de leer las instrucciones, las indicaciones, los recursos extras que se les dan en el foro novedades. Ahorita otra vez voy a desarrollar un poquito, yo creo que esta parte para ustedes, para quien vea por primera vez el video o por quien vea los videos consecutivamente, pero aún así, pues no me ha seguido las indicaciones tal vez, ¿no? Porque desde la semana pasada les comentaba que ingresaran al foro, que trataran pues, de ser constantes, ya que no viene como una indicación de la actividad tal cual, no viene como parte de la evaluación, pero es importante que les den el uso. Son sus espacios abiertos para el aprendizaje y son parte de su formación. Entonces, aprovechen lo más que puedan la utilidad de estos foros. Ustedes están iniciando, están en su módulo propedéutico, su módulo cero, todavía están siendo aspirantes del bachillerato en línea. Entonces, ustedes tienen a la mano la plataforma para poder irse guiando, por poderse preparando, irse preparando para ingresar ya como estudiante oficial en el módulo 1. Entonces, traten de aprovechar todas estas herramientas, como les digo. Ya cuando ingresen, pues aún más aprovechen esa integración que pueden llegar a tener mediante los foros y mediante las sesiones. En las sesiones yo les comento muchas de las veces que no pasa nada si ustedes no tienen la cámara prendida, si el sonido también lo eliminan ustedes. Entonces, dejen ustedes, o sea, como que no pasa nada de que no interactúen tanto, pero sí tiene que ser un poquito esa interacción, a lo mejor por medio de hay un chat aquí en el Zoom, entonces podremos tener esa utilidad del chat para poder expresar algunas de las ideas que ustedes tienen o situaciones. Entonces, como les digo, sí vamos a tratar de mejorar lo mayor posible para que ustedes se sientan más eh, pues adaptados a la modalidad, más integrados. Entonces, pues más que nada, yo creo que sería esta situación que tratemos de mejorar, ¿ok? Entonces vamos a compartir la pantalla para ver la plataforma y poder ingresar, ¿ok? Ok, aquí estamos de nuevo. A ver, permítame tantitito. Mm, Listo. Bueno, aquí tenemos, como les decía, el mensajero está aquí en la esquinita. Ustedes me pueden mandar un mensaje por este medio si solicitan una extensión de tiempo, si tienen eh, algún cuestionamiento acerca de alguna actividad o algún mensaje que ustedes quisieran compartir sobre alguna duda en específico, lo pueden hacer por este medio. Cuando ingresamos a las sesiones, muchas veces les digo, si no quieren preguntarme en frente de sus compañeros por alguna cuestión, podemos usar este apartado para que ustedes me puedan poner sus dudas que lleguen a tener. De igual manera, si no es por este medio, igual me pueden mandar un correo electrónico y de igual manera, pues les vamos a dar respuesta para que ustedes se sientan lo más, ¿cómo se dirá? Los más completos en cuanto a sus cuestionamientos sean posibles, ¿ok? Entonces vamos a bajar un poquito. En esta parte son las actividades y evaluación. Ahí es donde les digo que vienen los porcentajes de cada una de sus actividades para que ustedes lo vayan contemplando. Bajamos otro poquito. Aquí tenemos el foro novedades, donde les digo que les vamos a compartir recursos extras que no vienen a lo mejor como parte de su semana, de sus actividades, pero son recursos que les van a ustedes a servir mucho por parte
de conocimientos o habilidades extras que nosotros podemos brindarles para que ustedes lo tomen en cuenta para complementar sus estudios en prepa en línea. Entonces pueden ser, por ejemplo, desde el formato APA, de las reglas de comunicación virtual, a lo mejor el uso de Word, de capturas de pantalla, de a lo mejor de la comunicación en línea, o sea, diferentes aspectos que van a ustedes ayudarles a reforzar esta integración que ustedes van teniendo en el bachillerato ahorita en línea, ¿no? Entonces, vamos a ir, como les digo, avanzando y mejorando, pero es importante que ustedes revisen esta parte. Los avisos recientes que están acá de este lado, en el lado derecho de la pantalla, nos van a proporcionar esa información extra. Entonces, por ejemplo, desde la bienvenida a la semana, los recursos extras, alguna información que les tengan también el supervisor, que tenga la misma plataforma que yo les pueda compartir. Por ejemplo, en esta semana les voy a estar compartiendo el día de hoy y probablemente el viernes, ese reforzamiento de que tienen que contestar las encuestas de participación que les dije la semana pasada. En esta semana número 3 tenemos unas encuestas de participación que ustedes tienen que responder para que puedan visualizar el contenido de la semana 4. Si no respondemos esas encuestas, no vamos a ver el contenido de la semana 4 y ya les he comentado, ¿no? Que muchas de las veces también inician la semana 4 el día lunes y pues pasamos lunes, martes, miércoles y entonces por ahí del miércoles, jueves me dicen asesora virtual, ¿qué pasó? En esta semana no tenemos ninguna actividad, no me aparece nada. Se saltan ese pequeño apartado donde dice que tenemos esas encuestas y viene el letrerito, ¿no? Ahorita más adelantito lo bajamos para que ustedes vean que sí viene esas indicaciones de que tienen que contestar esas encuestas para ver el contenido y aún así no lo saltamos. Entonces, como les vengo comentando desde el principio de esta sesión, es importante que en su bachillerato en línea aprendan ustedes a tener esa, ¿cómo les diré? Esa reflexión de estar leyendo cada cosa que venga ahí de indicaciones y si no la comprendemos, pues tratar de leerla nuevamente. Por ejemplo, las actividades hay veces que dicen, pues es que se me complicó. Sí, no pasa nada, nada más las volvemos a leer para que tengamos a la mejor eh, esa parte ya más dominada, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco avanzando, viendo, mejorando, pero siempre y cuando pues le pongamos ese empeño, ese tiempo, esa dedicación a cada una de las cosas que tenemos por hacer. Yo siempre les comento también, ahorita que estamos en la semana 3, ¿qué vamos a hacer? Pues nos ubicamos en la semana número 3, ¿no? Aquí estamos en la semana 3, nos ubicamos en la semana 3 y checamos todo lo que viene del contenido de la semana 3 para ir trabajando en él. Entonces, esta unidad es la 3, se llama Prepa en línea CEP y viene la guía como en cada una de sus semanas para que ustedes se vayan adaptando, vayan organizando sus tiempos de las actividades, cómo las pueden ir elaborando. Y luego los recursos que vienen dentro de esta semana son el modelo educativo, aprendiendo en prepa en línea CEP, cómo aprenderé, el estudiante de prepa en línea, estructura de mapa curricular, proceso de trayectoria escolar, qué servicios me ofrece prepa en línea CEP en mi comunidad, los criterios de evaluación, qué son las competencias, quién y cómo me calificará, herramientas de seguimiento de mi aprendizaje, disponibilidad para terminar tu bachillerato, entorno personal de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, tips para el estudiante, qué te funciona y qué no, ruta para elaborar trabajos académicos originales y peligros de plagio, falta grave, foros de apoyo, foro aprendiendo. ¿Ok? Entonces tenemos esta parte para que vayamos mejorando, como les digo, en cada una de las actividades que vayamos teniendo. Vamos a revisar todos los foros o todos los recursos, perdón, como les comenté también desde anteriormente.
Estos recursos nos van a servir para dar respuesta a las actividades que tenemos o para mejorar algunas de las habilidades que vamos a ir adquiriendo por parte de lo que se me va requiriendo, ¿ok? Entonces, vamos a revisar cada uno. En el foro aprendiendo, traten de ingresar, de participar, de ser constantes, de ser dinámicos. Por ejemplo, como les decía, si estamos aquí en las sesiones, está bien, o sea, puedo seguir aprendiendo, mejorando, y si no tengo el video no pasa nada, pero muestro esa interacción que quiero yo llegar a tener, ¿no? Entonces, muchos de ustedes a lo mejor no tenemos el audio, no tenemos la cámara, pero podemos ser participativos escribiendo. Entonces, en el foro aprendiendo, esa es también la función, ¿no? De que vayamos escribiendo y aportando para que tener esa puntuación, como les decía, extra, esa participación adicional que a muchos de sus compañeros que a lo mejor no ingresen, no la van a llegar a tener, ¿ok? Entonces tenemos las actividades, la actividad 5, la actividad 6. La actividad 5 dice mi pasado y mi presente educativos. Y la actividad 6 es mi educación en prepa en línea CEP. Aquí vienen otras actividades, actividad formativa 5, mis evaluaciones, actividad formativa número 6, el modelo educativo de prepa en línea 6, en CEP, perdón, y la actividad socioemocional y cuestionario socioemocional. Estas son parte de su semana número 3 y aquí abajito es donde vienen las encuestas que les comentaba hace un rato. Las encuestas dice, es importante contestar las encuestas para poder visualizar la semana número 4 del módulo. ¿Ok? Entonces, es importante que le demos respuesta a estas dos encuestas que tenemos aquí abajo. Dice, opina sobre tu módulo. A ver, déjenlo bajar un poquito. Tu módulo 0 y cuestionario PAL, que sería preparación de aprendizaje en línea. Entonces, estos dos es súper importante que sí les den respuesta para, como les digo, poder visualizar el contenido de la semana 4. Una vez que las respondan, ustedes van a poder ver el contenido. Recordemos que si no estamos en esa semana, no podemos subir la actividad hasta que se habilite la semana, pero mientras tanto, sí pueden ir avanzando en su actividad. ¿Cuál es la actividad más relevante en la semana número 4? Sería el proyecto integrador. Recordemos al final de la evaluación total, el proyecto integrador tiene un valor, si sacamos 10, del 30%. Entonces, es súper importante que sí lo elaboren a detalle, que sean más minuciosos, que sean más dedicados, debido a que su última actividad integradora de su módulo propedéutico, entonces es de suma importancia que le pongan esa dedicación, ese empeño en responder de la mejor manera cada una de las preguntas, de los cuestionamientos que vienen ahí para que ustedes se puedan desarrollar lo mejor posible. Entonces, tener ese 10 tal vez, y al final de cuentas, pues ese 30% que va a formar parte de su evaluación final. Entonces, respondan las encuestas. Si acaban igual sus actividades, las 5, las 6 y las actividades formativas, acabamos, terminamos, ¿ok? ¿Qué hago? Respondo mis encuestas y visualizo el contenido de la semana 4 y puedo empezar a trabajar en lo que sería mi proyecto integrador. Entonces, vamos a echarle todas las ganas para que pues esto pase de la mejor manera. Vamos a abrir la actividad número 5 que nos corresponde a la sesión del día de hoy. Entonces vamos a comenzar. Dice actividad 5, como lo mencioné, mi pasado y presente educativos. Vamos a continuar. Dice, como estudiante es importante que conozcas cómo construirás tu aprendizaje en la modalidad en línea, pues esto te permitirá identificar tus fortalezas y las áreas de oportunidad en las que debes trabajar para que se te sea posible alcanzar tus metas educativas, perdón. Para esto compararás la manera en la que aprenderás en Prepa en línea CEP con lo que viviste en tus estudios de primaria y secundaria. Esta actividad sí me gusta mucho porque siento que es muy completa y los podemos conocer un poquito a ustedes. El propósito de la actividad dice, identificarás la diferencia entre las experiencias de aprendizaje que tuviste en la educación primaria y secundaria con las de Prepa en línea CEP te ofrece. A partir de la comparación de estas podrás reconocer los retos a los que te enfrentarás. Me hago un poquito más adelante. ¿Qué es lo que necesito? Vamos a checar qué es lo que ustedes necesitan para elaborar su actividad.
Ahí viene. ¿Qué necesitan? Dice, para realizar esta actividad debes conocer, y vienen los siguientes puntos. La función de las figuras de apoyo en Prepa en línea CEP, las características de un estudiante en línea, la forma de evaluación de Prepa en línea CEP, la estructura curricular de Prepa en línea CEP, la forma de estudio de Prepa en línea CEP y el uso de un procesador de texto. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a ustedes a entregar? Dice un documento elaborado en un procesador de textos con 2 tablas. En la primera describirás cómo aprendiste en la primaria y secundaria, y en la segunda compartirás cómo aprendes en Prepa en línea CEP, así como una reflexión final. Ok, ¿cómo lo van a realizar? Dejen subir un poquito más la pantalla. Dice, lee con atención todas las instrucciones. El número 2 dice, haz clic en el enlace Mi pasado y mi presente educativo para descargar el documento. Y el número 3 resuelve lo que se indica en el documento. Para ello necesitarás abrirlo y editarlo en un procesador de textos como Word o documentos de Google, como en todo momento. Hasta ahorita, y ahorita que lo recuerdo, nadie de ustedes me ha mandado un archivo en PDF. Y pues es lo correcto porque no se está solicitando en ese formato. Entonces, si ven el video, si están en algún otro módulo, siempre pregunten antes a su asesor virtual si hay algún problema, si lo envían en PDF, en dado caso que lo quieran mandar en ese tipo de documento. Si no, mándenlo en Word o la indicación que ustedes les den. O si tienen duda, pues pregunten, como les digo, de primera fuente antes de enviarlo para que ustedes, pues no, a lo mejor baje su porcentaje de evaluación. Ok, entonces, una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en tu equipo de la siguiente manera. Y aquí es donde igual tenemos el error frecuente. Más que nada, el error que he visto, bueno, en algunas cuestiones sí es como que, por ejemplo, en esta me pondrían actividad número 5. No sería lo correcto es como viene aquí. Algunos tienen pequeños detalles que sería a lo mejor como Hernández González. Me lo ponen con minúscula solamente, entonces recordemos que ambos apellidos inician con mayúscula y continúan con minúscula, siendo ambos apellidos juntos. No dejamos ningún espacio entre apellido y apellido, ¿ok? Luego viene el guión bajo, seguidito viene el nombre. En el guión bajo ni antes ni después vamos a dejar un espacio, sino va a ir seguidito. Viene el nombre, igual iniciamos con letra mayúscula, y recordemos que si tenemos más de un solo nombre, solamente vamos a incluir el primero, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos bien en cuenta, luego tenemos otro guión bajo. Y recordemos que ponemos la siguiente nomenclatura así tal cual viene aquí, porque al momento de descargar el documento se modifica el nombre del documento y a veces me lo dejan tal cual. Entonces, sería M00S3AI5, ¿ok? Que corresponde al módulo 0, semana 3, actividad integradora 5. Ok, entonces si tenemos más de un nombre, nos lo ponemos más que el primero. Voy a descargar el documento para más o menos, pues irlo visualizando, ir trabajando un poquito en él para que ustedes se vayan familiarizando también de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a ver las instrucciones. Dice, en la presente actividad recordarás cómo era tu educación durante la primaria y secundaria, y después la compararás con la manera en la que será en Prepa en línea CEP. Para ello, sigue los puntos que se describen a continuación. Lee los ejemplos y sigue las preguntas guía para completar tu propia tabla. En la siguiente tabla, bueno, el punto número 1 dice, en la siguiente tabla se presenta un ejemplo del llenado de la información que se requiere sobre tu educación primaria y secundaria. Revisa y lee con atención para llenar tu tabla en el siguiente apartado. El ejemplo viene aquí y dice preguntas guía, viene participación del profesor, y vienen estas siguientes preguntas que vamos a ir contestando del lado derecho. Entonces viene, ¿cómo te enseñaba? ¿Qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? Entonces recordemos en la primaria y en la secundaria, ¿ok? Aquí viene el ejemplo de la primaria y dice, nos enseñaban en un aula y había una profesora asignada a cada grupo, te impartía todas las materias
apoyado de libros y actividades. Después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. Eso fue en la primaria. Ok, vámonos a la secundaria y dice, estudié hace 15 años la telesecundaria, tuve un profesor por año que nos proyectaba vía satélite, programas especiales que duraban 20 minutos. Después nos explicaba con un libro, el profesor nos pedía hacer resúmenes, cuestionarios o resolver más de 15 ejercicios por tema en el cuaderno y utilizaba pizarrón y la televisión para que viéramos los programas. Entonces, pues dependiendo la escuela en la que estudiemos nosotros, vamos a ver esa dinámica. A veces también, aparte de la escuela en la que estuvimos, también tiene que ver a lo mejor, perdón, el estado o las condiciones o hace cuánto cursamos la escuela, ¿no? Porque a lo mejor algunos en algún momento podía ser, ¿no? No sé si les tocó pandemia o ya no les tocó durante el curso, que no creo a ninguno de ustedes, ¿verdad? Pero la dinámica pues va a ir cambiando, o si alguno estudió en línea o terminó de alguna otra manera su, su secundaria, su primaria, pues va a ir cambiando. O si estuvimos cambiando de escuela constantemente, pues también. Entonces, en la primaria, por ejemplo, ¿cómo me enseñaban? A mí, pues yo recuerdo igual, era un profesor por cada grado, con el uso de cuadernos, el uso de los libros, el uso de, a lo mejor en su momento de monografías, biografías, mapas, era más que nada maquetas, cartulinas, pues esos mismos materiales utilizaba para enseñarme y a los estudiantes, pues yo creo que de la misma manera pedía la participación directa señalando a lo mejor Jessica participa o que quien quisiera participar en una u otra actividad y pues ya uno iba eligiendo en qué quería participar. En la secundaria pues ya era un profesor por cada materia en mi caso y pues los mismos recursos tal vez. Eh, en ese momento, déjenme recuerdo, no, si nada más era eso. Ya hace mucho que estudié yo la secundaria, entonces no había proyectores, no había nada de eso, entonces nada más era en este sentido, yo creo que las actividades. Ok, vamos a bajar. Dice aquí, bueno, acá terminamos con que preguntaba si teníamos dudas, algunos compañeros levantaban la mano para decir las suyas. Luego dice, participación del estudiante. ¿A qué actividades realizabas en las clases? ¿Cómo interactuabas con tus compañeros en el salón de clases? ¿Las actividades en clases las realizabas con compañeros o individualmente? Ok, entonces aquí en la primaria el ejemplo que viene dice, solíamos copiar en nuestro cuaderno lo que el maestro escribía en el pizarrón. La mayoría de las actividades en clase o de tarea las realizamos de manera individual, aunque para exposiciones o maquetas trabajábamos en equipo después de la escuela. Las actividades que realizaba en las clases era redactar cuestionarios y resúmenes, pasar todos los apuntes en hojas blancas y copiar en los cuadernos todos los ejercicios. Las actividades siempre se realizaban de manera individual. Los profesores no permitían que platicáramos durante las clases, aunque fuera sobre el tema que se revisaba. Entonces, aquí, por ejemplo, también yo recuerdo cosas similares en la primaria, pues era hacer resumen, hacer algún dibujo, tal vez, hacer maquetas, no, yo creo que, por ejemplo, las figuras geométricas, en algún momento sí realizarlas ahí. Alguna cartulina con alguna información también. En la secundaria yo creo que era un poquito más actividad que podría ser en equipo o en parejas, con mis compañeros de salón. Vamos a recordar. Pues yo creo que era algo similar, ¿no? En la primaria, pues era más el juego tal vez, y en la secundaria era un poquito más serio y a lo mejor tratar de organizar exposiciones en equipo que ya se iba haciendo un poquito más compleja la interacción, ¿no? A lo mejor en la primaria era más individual y en la secundaria es un poquito más el trabajo en equipo. Entonces, vámonos a la que sigue, dice salón de clases. ¿Cómo era tu salón de clases y cómo estaban distribuidas las bancas para sentar a los estudiantes? Dice, ¿cuántos estudiantes había en tu salón de clases? Y el ejemplo viene, mi salón tenía mesas, cada una con 2 sillas, estaban acomodadas en filas, éramos alrededor de 30 estudiantes y en cada grado cambiábamos de salón.
pero todos eran muy parecidos, solo cambiaban los adornos o carteles que las profesoras colocaban. Y luego dice, en la secundaria mi salón era muy pequeño, en promedio asistíamos 10 estudiantes y compartíamos el aula con otro grado que solo tenía 5 alumnos. En ocasiones teníamos que traer sillas de nuestras casas y encontrábamos a un salón especial para ver los videos. Entrábamos, perdón. Ok, yo que recuerde, pues en ambos casos era un aula amplias, en ambos casos yo creo que sí éramos bastantes compañeros, yo creo que éramos cerca de los 40 tal vez, no recuerdo si en algún momento fuimos un poco más, pero alrededor de 40 alumnos fácilmente sí habían. En la primaria había mesabancos para 2 personas, no era como que silla que se podía mover, sino era ya una estructura completa, la mesa y junto era el banco para 2 personas y comúnmente nos sentaban de hombre y mujer. ¿Qué más? A ver, en fila igual, ¿no? En la secundaria, pues eran igual filas de las bancas. Comúnmente nos sentaban por orden alfabético o a veces por estaturas, dependiendo, ¿no? Pero comúnmente yo creo que si era por orden alfabético, nos sentaban, bancas individuales, pupitres, bueno, mesabancos, y la misma cantidad, como les digo, éramos similar el grupo de alumnos. Vamos a bajar de nuevo. Dice forma de evaluación. ¿Quién te evaluaba? ¿Cómo te evaluaba? ¿Cuándo te evaluaba? ¿Y dónde se sentaba tu calificación? Ok, dice la profesora se encargaba de evaluar a todos en la primaria, recordemos. Consideraba la asistencia a las tareas y el trabajo diario a clases, pero lo que tenía mayor valor eran los exámenes de cada bimestre, uno por cada materia que llevábamos. Y en la secundaria dice, el profesor calificaba mis tareas y trabajos y registraba mi asistencia. Realizaba exámenes al término de cada unidad. Anotaba bimestralmente las calificaciones en una boleta, las reprobatorias las escribían con rojo. Yo creo que en la primaria sí recuerdo eso que fuera con rojo, en la secundaria ya no. Que yo recuerde, que no me acuerdo mucho, porque pues en esas juntas iban los papás, ¿no? Eh, Me evaluaba la maestra en la primaria y en la secundaria, pues todos los maestros que tenía de diferentes asignaturas me evaluaban bimestralmente, ya sea con exámenes, con trabajos, con algún proyecto o en conjunto con todas las cosas, igual tomando en cuenta la asistencia, participaciones, tal vez, que cumpliéramos con el uniforme también. Entonces eran varios puntos que se iban a evaluar y se asentaba, según yo lo recuerdo, en una boleta de calificaciones. Entonces, sí es importante, pues, esa parte, ¿no? De cómo los puntos, pues, iban cambiando, o sea, de cómo estábamos a lo mejor acostumbrados a ese tipo de evaluaciones, ¿no? Desde cumplir con la asistencia, cumplir con el horario, cumplir con el uniforme, cumplir con materiales, participaciones, en sí, hasta el mismo horario, ¿no? De entrada y salida, vamos a ver que la flexibilidad que ustedes tienen al estudiar en esta modalidad, pues sí puede ser muy amplia a comparación de una escuela tradicional, presencial, que se maneja también, ¿no? Pero pues a lo mejor dependiendo la situación, muchos de ustedes pues ya están un poco más grandes, que comúnmente cuando entrarían al bachillerato, muchos ya pues tienen un trabajo, tienen familia, entonces los tiempos pues se acortan o van cambiando sus ritmos de vida, entonces se tienen ustedes que adaptar a lo mejor este sistema que dices, pues está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana, y pues se me adapta completamente a cómo tengo este estilo de vida en este momento, ¿no? Tal vez pues hace unos años su estilo de vida era otro, los tiempos que ustedes tenían eran otro, tal vez eran pues 100% hijos de familia y tenían esa posibilidad de que sus padres pudieran dar ese espacio, ¿no? De estudio, los horarios y todo se les acomodaba. Entonces ahorita la movilidad pues cambia y si van ustedes adaptándose a este nuevo estilo, ¿no?
Bueno, continuamos con las formas de estudio. Dice, ¿qué espacios utilizabas en la escuela o la casa para estudiar? ¿Cuánto tiempo dedicabas a estudiar? ¿Qué actividades realizabas para estudiar? ¿Qué herramientas de estudio utilizabas? Entonces, vamos a ver en la primaria, dice, estudiábamos dentro del aula alrededor de 4 horas. En casa, después de clases, eran cerca de 3 horas diarias para hacer las tareas y estudiar para los exámenes. Solíamos leer, escribir, realizar dibujos y maquetas. Nos apoyábamos del libro de texto. Eso es como les mencionaba hace rato, ¿no? Tanto en las clases, a lo mejor como en las tareas, era hacer algún resumen, hacer a lo mejor también trabajos que venían ahí mismo en el libro, ¿no? De responder, de si era de matemáticas, a lo mejor algunas fórmulas o todo, hacerlo ahí o transcribir algunas cosas en el cuaderno y responder en el mismo cuaderno las actividades que se me estaban dando. Y en la secundaria dice, fuera de la escuela estudiaba en la mesa de mi casa después de comer junto con mis hermanos. En promedio pasaba 2 horas diarias haciendo mis apuntes y subrayando en los libros lo más importante. Yo que recuerde, pues igual, en la escuela o en la casa. Pues el salón de clases, em, en la secundaria ya había biblioteca, entonces también eso cambiaba un poquito. Y en la casa, pues era prácticamente sala o comedor donde hacía las tareas por la practicidad de que había mesa, mesa de centro o mesa del comedor. Y teníamos un espacio en la casa que era como tipo salita de estudio, un escritorio, un librerito. Y ahí, pues, a veces cuando era en la secundaria, que a lo mejor ya era trabajo de computadora o máquina, pues ya, era utilizar ese otro espacio. Pero comúnmente era en el comedor o en la sala. ¿Cuánto tiempo dedicabas a estudiar? Pues las horas necesarias de clases y dependiendo ahí, en lo personal, pues en la casa eran más flexibles, mis papás trabajaban todo el tiempo, entonces era nuestra responsabilidad el cumplir con nuestras tareas. Y teníamos mucha tarea, pues era toda la tarde, hasta que llegaban los papás y nos ayudaban un poquito o nos supervisaban. Em, si no había tarea, sinceramente no, o sea, no era necesario hacer algún repaso, más que cuando hubiera exámenes. Ahí sí, pues era nuestra obligación. Ya como hijos lo entendíamos de esa manera de que ese examen voy a estudiar. Em, ¿Qué actividades? Pues más que nada las tareas. Si era para un examen, era, en mi caso, leer, 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 repasar, repetir, memorizar y en algunos casos comprender, que ya más grande lo entendemos, ¿no? Si lo comprendo es más fácil que se me quede que nada más retener por un momento, pasa el examen y se me olvidó. Entonces, en ese momento, ¿y qué herramientas de estudio utilizabas? Pues yo creo que esas que les acabo de mencionar, ¿no? El estar repitiendo, el estar transcribiendo, el estar repasando aquellos estudios, si eran matemáticas, pues estar haciendo cuentas constantemente, preguntas, a lo mejor también de pregúntame las tablas, pregúntame cuánto esto, pregúntame de geografía, ¿no? Los países, los estados, ríos, todo esto. Entonces, sí era mucho, mucho trabajo. Okey, servicios institucionales, vamos a ver, aquí termina. ¿Con qué otras áreas contaba tu escuela? ¿Viene servicio médico, control escolar, orientación, trabajo social, servicios estudiantiles o alguna otra? Y bien, en la primaria dice teníamos un patio, una pequeña biblioteca y una dirección. Y en la secundaria el profesor era nuestro orientador y tenía las juntas con padres de familia. Ah, había un área de servicios escolares que se encargaba de los trámites. Teníamos un director y no contábamos con servicio médico. Ok, yo que recuerde en ambos casos, no teníamos servicio médico, ni en primaria ni en secundaria. En la primaria sí había dirección, no recuerdo sinceramente si había una coordinación. Trabajo social, yo creo que tal vez sí, o sea, sí recuerdo que había más personas, pero no recuerdo qué funciones tenían. Y yo creo que nada más. Y en la secundaria ahí sí, pues recuerdo, bueno, en ambos teníamos director, ¿no? En la secundaria sí recuerdo que teníamos director, teníamos orientadoras, teníamos eh, área de, pues en ambas cafetería, bueno, cooperativa. Había biblioteca en la secundaria, en la primaria no lo recuerdo. ¿Qué más había?
Déjenme acuerdo. Pues área como de limpieza y eso para los intendentes. En la secundaria, pues ya tenemos otras áreas, por ejemplo, lo que sería talleres para hombres, para mujeres, corte y confección, electricidad. eh, yo creo que hasta ahí lo que recuerdo, ¿no? Que tuviéramos extra. Enfermería y eso no, nunca tuvimos. Ya había siempre como que una parte de estructura académica o de trabajo institucional de un turno matutino y había otro diferente para el turno vespertino. Entonces era lo que sí podría cambiar a lo mejor, que, que tenía cada quien su propio equipo de trabajo. Vamos a bajar un poquito más. Aquí ya viene para que ustedes lo rellenen y lo respondan. No borren lo de arriba, así déjenlo tal cual. Es un ejemplo para que ustedes se puedan ir guiando. Ustedes responden este otro y lo de aquí abajito. Aquí sí es diferente, ¿no? Viene, por ejemplo, aquí, con base en la información que has visto acerca del modelo educativo de Prepa Línea C, registra en el espacio de bachillerato lo que se solicita en cada fila. Estos puntos sí son bien importantes porque creo que muchos no me ubican porque no los he visto ingresar en las sesiones, no los he visto participar tanto como les digo en el foro y toda esta interacción que podemos llegar a tener. Entonces dice participación del asesor virtual, que también todo esto viene dentro de sus recursos que se les proporcionan, pero pues es importante que sí tengamos esa participación constante de ustedes. Dice participación del asesor virtual, cómo te apoyará en tu aprendizaje, qué materiales o recursos utilizará y cómo se comunicará contigo. Entonces vamos a tratar de ser lo más acertados posibles o lo que ustedes ya en sus siguientes módulos saben que van a tener porque lo están viendo tal vez dentro de este módulo propedéutico, ¿ok? Y la participación del estudiante dice qué actividades realizarás, cuándo las realizarás, cómo será la interacción con tus compañeros. Entonces, es parte fundamental de que ustedes sean más participativos, ¿ok? El salón de clases dice cómo está conformado tu grupo, ¿en qué grupo estás? ¿Cuántas personas lo conforman? ¿De qué ciudad son? Todo eso ustedes lo tienen. No, no es necesario a lo mejor que mencionen todas las ciudades, algunas otras, o poner el total de cuántas ciudades son. La forma de evaluación dice quién te evaluará, cómo te evaluará, cuándo te evaluará y las formas de estudio, qué espacios utilizarás para estudiar, cuánto tiempo dedicarás a estudiar, qué actividades realizarás para estudiar, qué herramientas de estudio están a tu disposición. Y luego servicios institucionales. ¿Qué servicios te ofrece Prepa en línea C? ¿Ok? Entonces, todo esto es súper, súper importante para que ustedes se vayan, como les digo, familiarizando, adecuando a esta forma de estudio. En las siguientes preguntas también es importante que, como les digo, leamos con precisión cada una de las instrucciones, ¿no? El punto número 4 dice, con base en la información que colocaste en ambas tablas, reflexiona y comenta de manera breve, pero sí nos pide aquí, ¿no? De 4 a 8 renglones, no de 4 a 8 palabras, porque a veces es bien constante que me hagan esa trampa de que me escriban bien poquito y de que ya, pues ya acabé, ya está bien así. No, vamos a cumplir y vamos a acabar con todo, con toda esta parte, ¿no? Entonces dice, ¿qué diferencias encuentras entre tu aprendizaje? Perdón, me perdí. Otra vez. ¿Qué diferencias encuentras entre tu experiencia educativa previa y la que estás viviendo en Prepa en línea C? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a recordar o a comparar más bien? De la primaria y de la secundaria, lo que yo recuerdo, a esta nueva experiencia que estoy teniendo como estudiante del bachillerato en la modalidad en línea. Entonces, a lo mejor desde los tiempos, las actividades, las tareas, las evaluaciones, el asesor, el que no tengo a lo mejor muchos maestros. Entonces, todo esto pues va a ir mejorando, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes sí estudiaron el bachillerato en forma presencial en algún momento y también lo tienen un poco fresco, ¿no? Que digas, pues también tenía un maestro por cada asignatura, me evaluaba bimestralmente y duraba un semestre
esta materia y a lo mejor se les podría hacer un poco más complejo que esta manera en la que se está llevando a cabo, o algunos otros dirán al contrario, ¿no? El estar con ese maestro de forma presencial y que me dejaban muchos trabajos y que lo tenía más que nada y que convivía con mis compañeros, las evaluaciones eran distintas, o sea, a lo mejor alguien puede decir, yo extraño esa parte de esa interacción, y hay quien pueda decir, pues me encanta esta nueva forma de trabajo, me estoy adecuando, me gusta cómo evalúan. Entonces, se les puede, como les digo, facilitar o no, dependiendo de cómo ustedes estén acostumbrados o cómo quieran desarrollar y desenvolver esta parte de su educación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver también la siguiente pregunta que dice, ¿cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? Voy a dejar de compartir ahorita y les quiero compartir algo. En esta segunda pregunta también es importante porque muchas veces me dicen, no, ningún reto, porque para mí es muy sencillo, o ningún reto porque se me facilita demasiado. O sea, más que nada se van mucho a ese aspecto. ¿Es válido? Sí, pero lo importante también y destacar para ustedes, desde mi punto de vista, desde mi parte, sería esa, ¿no? O sea, okey, se me facilita, nada se me complica, ni el horario, ni la tecnología, ni la comprensión lectora, eh, no sé, o sea, todo puede ser muy fácil, okey. Puedo poner esa otra parte. ¿Cuál es el reto? Pues ninguno. No hay ningún reto porque soy organizada y me puedo extender en esa participación, ¿no? El decir no y por qué. No porque soy organizada, porque soy disciplinada, porque tengo la disposición, porque tengo los medios con los cuales poder llevar a cabo estas actividades, porque recordemos que algunos de ustedes a lo mejor no tienen la computadora, se les dificulta a lo mejor el uso de la tecnología, o podría ser también, el Internet, a lo mejor también, ¿no? O no tenemos, o falla mucho, o tengo que trasladarme a otro lugar para poder utilizar el Internet, y elaborar mis actividades. Muchos de ustedes también lo hacen desde un celular, que puede ser más complejo para algunas otras personas, porque a lo mejor es el medio con el que cuentan. Entonces, todo eso lo podemos desarrollar dentro de esa respuesta, de esas preguntas que se les hacen, ¿no? No nada más decir: "No, ninguno", o "No, no tengo problemas", o "No, todo bien", o sea, no. Tratemos, como siempre les he comentado, de explayar más allá su respuesta a esa interrogante para que su participación, pues, sea más valiosa. Entonces, en el proyecto integrador, por ejemplo, como les digo, que es de la semana 4, que es, la actividad que tiene mayor valor, entonces a eso también vamos a poner esa parte, ¿no? De decir, voy a contestar cada una de las preguntas de la manera más completa posible, no como que bien mocho, bien corto, no. O sea, me explayo más, respondo mejor y, pues, esa respuesta, de la actividad, pues, va a tener mayor valor, porque le estoy poniendo, em, pues, ese interés y esa dedicación de responder esa pregunta, ¿no? Entonces, como les digo, vamos a tratar de mejorar en cada una de sus actividades. Ahorita, platicamos acerca de la actividad 5, la desarrollamos un poquito más con esas respuestas que posiblemente a lo mejor muchos, podrían tener similar, otros no. Entonces, vamos a ir descubriendo cómo fue su forma de estudio desde la primaria y luego en la secundaria. Como les digo, el bachillerato, pues, ya no viene aquí. Vamos a tomar en cuenta ya el bachillerato en línea con esta modalidad que ustedes están empezando a adaptarse, a comprender, a entender. Y pues de aquí en adelante desarrollar las actividades lo mejor posible. Tengan en cuenta mucho lo que sería la entrega de las actividades en tiempo y forma. Si solicitan extensión de tiempo, que no se les pasen estos días. Y la nomenclatura, cuidarla mucho, cuidar la ortografía para que esa evaluación no se vea, pues, afectada o baje más. Por ejemplo, en la última pregunta, como les dije, tenemos una longitud de respuesta de 4 a 8 renglones. Entonces, vamos a hacerlo lo mejor posible, ¿no? No limitar a la mejor la entrega de decir, pues pongo, no sé, como les digo, de 4 a 8 palabras, porque si pasa, hasta menos palabras, así de ninguna.
Cuando les dicen, ¿cuál es la dificultad? Ninguna dificultad. Ninguna dificultad, 2 palabras. Entonces, vamos a explicar de la mejor manera cada una de sus respuestas para que logren tener, como les digo, esa calificación, pues, más óptima. Bueno, entonces me despido de ustedes por esta sesión del día de hoy. Nos vemos el día viernes y, pues, deseándoles todo el éxito y lo mejor del mundo en esta, pues, nueva etapa que ustedes están teniendo. Y, pues, que le echen muchas ganas, y como les digo, si necesitan algo, mándenme un mensaje, mándenme un correo con toda la confianza, y, pues, traten de cumplir con todo, de estar enterados, de estar informados, de ingresar a su plataforma. Para eso es, escriban en el foro, recuerden de responder sus encuestas de participación, y bueno, cualquier cosa, quedo al pendiente para ustedes. Cuídense mucho, nos vemos, bye.